Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Adrián Eligio González Santiago, formo parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz. El tema de nuestra plática es hablar de la importancia de que la idea de nuestro emprendimiento se deje por escrito en un plan de negocios. Te invito a que me acompañes. Pues ya nos encontramos aquí para hablarles del tema diseño de plan de negocios. Pero vamos a iniciar, jóvenes, antes que nada, conociendo cuál es el objetivo de esta charla. Como lo podrán observar, es identificar el proceso para la sistematización de una idea de negocios en un documento donde se visualice una empresa exitosa que satisface necesidades y deseos de sus clientes, para lo cual se empleará el lienzo Canvas. Pues miren, este es el objetivo y quiero señalar, porque a lo largo ya de esta charla ya no vamos a analizar de una manera tan detenida lo que es la diferencia entre necesidades y deseos. Nosotros hemos identificado que una necesidad es una carencia que se genera en la mente, pero que también se genera en el cuerpo. Decíamos que comer es una necesidad, y es una necesidad tanto psicológica como fisiológica. A una determinada hora del día, nosotros sentimos la necesidad de comer y nuestro estómago empieza incluso a hacer algunos ruidos. Pero si lo que a mí me invitan a comer no me gusta, pues mi mente dice que no quiere o se resiste a comer a pesar de que el cuerpo lo pide. Por eso en las ideas que ustedes vayan a emprender, es muy importante que ustedes consideren todos estos elementos, la parte del cuerpo, la parte de la mente y además, desarrollando un poco más, la parte de las emociones. Hoy en día es muy importante que los productos que ustedes lleven a cabo tengan estos tres elementos. Y lo que queremos señalar aquí también es que lo que buscamos con nuestras empresas, primero con nuestras ideas de emprendimiento, es que sus productos y sus empresas se conviertan en el deseo del cliente. ¿Y cómo relacionamos necesidades y deseos? Vuelvo a hablar del tema de la comida, porque a lo mejor es algo con lo que nos podemos identificar de una manera más inmediata para que ustedes posteriormente en sus ideas que vayan a desarrollar, pues lo lleven a la práctica. Vuelvo a insistir, comer es una necesidad. Y yo puedo decir a las 3 de la tarde, tengo hambre, pero no quiero comer cualquier cosa. A mí se me antojan unas enmoladas. Pero si además yo le pongo nombre al mole con el que quiero preparar las enmoladas, en ese momento el producto que yo estoy elaborando ya se está convirtiendo en el deseo de la gente. Mi empresa se empieza a convertir en el deseo de la gente. Y eso es lo que tendríamos nosotros que estar siempre buscando al momento de generar una idea de negocios. Que cuando piensen en reparar un auto, piensen en mi servicio automotriz. Cuando alguien se quiera cortar el cabello, piensen en mi estética. Cuando alguien se quiera poner uñas, piensen en mi negocio. Cuando alguien quiera comprar algún insumo para su consumo, piensen en mi tienda, piensen en mi supermercado. Que cuando alguien quiera algún servicio, estén pensando en nosotros. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, en convertirnos en el deseo de los clientes. Nosotros siempre hemos venido planteando la necesidad de hablar de la Agenda 2030 y como ustedes podrán apreciar, es el documento que en septiembre de 2015 150 líderes mundiales que asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas aprobaron y titularon Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento
pues como lo ven, tiene un nombre bastante largo, por eso coloquialmente lo denominamos Agenda 2030. Y esta agenda fue adoptada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. El documento incluye 17 objetivos del desarrollo sostenible, cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. Estos, como podrán observar, son los 17 objetivos de la Agenda 2030. No los vamos a analizar, yo los invito a que ustedes analicen. Hoy hay mucha información en internet donde podemos conocer cada uno de los objetivos de la Agenda 2030. Y probablemente se estén preguntando, bueno, entonces, ¿para qué analizarlo? ¿Para qué platicar de ellos? ¿Para qué ponerlos en esta presentación? Bueno, porque la Agenda 2030, con sus 17 objetivos, se convierte en un referente en el cual nosotros siempre tendremos que estar enmarcar todas las actividades que nosotros llevamos a cabo. La idea de negocios que tú quieres llevar a cabo, el emprendimiento que estás llevando a cabo ya en este momento, bueno, ve de qué manera puede contribuir con la Agenda 2030, ¿sí? Para que de esa manera, bueno, estemos alineados a las políticas que tanto a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, incluso a nivel mundial, se están llevando a cabo. Por eso es el propósito. Nosotros, por ejemplo, dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, todas las actividades que llevamos a cabo tienen como propósito contribuir a la Agenda 2030. Específicamente, la dirección a la que pertenezco es la Dirección de Promoción Emprendedores y MIPYMES, y todas las acciones se enmarcan en el objetivo 8, el de trabajo decente y crecimiento económico. Esta charla que llevamos a cabo tiene este propósito, cumplir con el objetivo 8. ¿Y de qué manera? Bueno, pues tratando de compartir con ustedes a través de estas charlas una serie de experiencias que permitan que sus emprendimientos sean exitosos y de esta manera generen trabajos decentes y contribuyan al crecimiento económico de nuestro país. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el tema del día de hoy, pero yo quiero señalar el alcance de nuestra plática. Si nosotros pudiéramos dividir este tema en dos, nosotros diríamos que esta charla que estamos teniendo es la charla número 1, la plática número 1. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que es el modelo de negocios. Y en una segunda charla, pues se pudiera analizar ya de una manera más detenida lo que es el plan de negocios. Ahora, ¿cuál es la importancia de dividir el tema en dos? ¿O cuál es la importancia de un modelo de negocios? Pues el modelo de negocios es la parte medular de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres emprender, es la parte medular. ¿Por qué? Porque en el modelo de negocios está la esencia de lo que queremos llevar a cabo. Y ya una vez que tenemos el modelo de negocios, en ese momento ya podemos nosotros dar inicio a la formulación de nuestro plan de negocios. Nuestro plan de negocios, que pudiéramos decir, es un documento en extenso, un documento más amplio, pero que parte precisamente del modelo de negocios. Vamos a empezar definiendo qué es un plan de negocios para que vean en qué parte se puede dar cabida a lo que es el modelo de negocios. El plan de negocios lo definimos como un documento que describe de manera general un negocio y el conjunto de estrategias que se implementarán para su éxito. Como les decía, es un documento que llega incluso a tener hasta 6 capítulos.
Dependiendo del guión que nosotros usemos para hacer nuestro plan, hay guiones que pueden tener hasta 6 capítulos. En el primer capítulo, generalmente hablamos de la planeación estratégica de la empresa. Y ahí pues establecemos por qué queremos poner este negocio, de dónde surgió la idea. Posteriormente empezamos a hablar de la misión, de la visión, de los objetivos que queremos cumplir al llevar a cabo esta idea de negocios. En el capítulo 2 generalmente luego analizamos lo que es los recursos humanos. ¿Qué puestos vamos a usar, a emplear? ¿Qué puestos se van a generar con este emprendimiento? ¿Cuáles son las funciones que se van a realizar? Incluso tenemos que establecer cuánto se le va a pagar a cada uno de los empleados según el puesto que lleven a cabo. No debemos olvidar nunca que cuando nosotros estamos considerando los salarios dentro de nuestro plan de negocios, es necesario siempre considerar todo lo que conlleva el pago de prestaciones sociales. En el capítulo número 3, pues generalmente lo que se describe es el mercado. ¿Cuál es la oferta general para nuestro producto? ¿Cuál es la demanda que se estima para nuestro producto en términos generales? Esto lo podemos analizar buscando estadísticas en el INEGI, revisando alguna bibliografía que hable sobre el tema. Así también en ese capítulo, en el capítulo número 3 que habla del mercado, pues vamos a dar cuenta de quién es nuestra competencia, dónde está nuestra competencia, cuáles son los puntos fuertes de la competencia. Vamos a analizar también quiénes son los proveedores, dónde están esos proveedores, qué tan difícil es conseguir la materia prima para poder realizar nuestro producto. Vamos a hablar de los precios del mercado, ¿sí? El precio que va a tener nuestro producto. En el capítulo número 4 generalmente se habla acerca del proceso productivo. Vamos a hacer así como una especie de flujograma donde vamos a describir todo, paso a paso, todas las actividades que tenemos que llevar a cabo para hacer nuestro proceso, para poder realizar nuestro bien o nuestro servicio. En el capítulo 5 de ese plan de negocios, lo que se analiza es las finanzas. Y lo que decíamos o lo que queremos plantear aquí, ¿por qué en el capítulo 5 las finanzas? ¿Porque son menos importantes? No. En el capítulo 5 hablamos de dinero, hablamos de las inversiones que vamos a realizar. Y aquí se tiene que cuantificar todo lo que en palabras yo ya puse. Si nosotros no cuantificamos en dinero todo lo que yo dije que le iba a dar a mi cliente, entonces nada más tenemos buenas intenciones de hacer las cosas. Pongo un ejemplo. Si tú quieres realizar un producto y tú dices que además de satisfacer las necesidades de tu cliente, quieres proteger el medio ambiente, quieres cuidar la salud de tu cliente, bueno, pues entonces tendrás que buscar la normativa para poder llevar a cabo la actividad. Imaginemos que quiero producir alimentos. Bueno, la norma establece que para producir alimentos para el consumo humano necesitamos nosotros tener utensilios elaborados a base de acero inoxidable. Probablemente son más caros que los de otro tipo de materiales. Pero esto nos permite cumplir con la normatividad para cuidar la salud de mi cliente. Si yo en mis inversiones no veo inversiones
en utensilios en acero inoxidable, entonces vuelvo a insistir, tenemos buenas intenciones de hacer las cosas, pero no están cuantificadas en dinero. Entonces, en este capítulo 5 de finanzas, nosotros vamos a analizar precisamente cuáles son las inversiones que queremos llevar a cabo. Otro análisis que hacemos en las finanzas es de dónde va a salir el dinero para que yo pueda llevar a cabo esas inversiones. Y en otro capítulo, el capítulo 6, que generalmente es el último, bueno, ahí lo que se pone es se hace una evaluación, un análisis de la información financiera. Ya posteriormente viene bibliografía, anexos, memorias de cálculo, y esto es lo que conforma nuestro plan de negocios. Por eso les decía, es el documento en extenso. Pero para poder llegar a este documento en extenso, nosotros tenemos que partir del modelo de negocios, que es la parte donde está todo resumido, por eso decíamos que es la esencia. Por eso decimos aquí, después de esta explicación que les compartí, bueno, que el plan de negocios, pues como señala la lámina, dice, sirve de brújula para el emprendedor, pues permite tener un mejor entendimiento del negocio, al mismo tiempo que obliga a investigar, reflexionar y visualizar todos los factores, tanto internos como externos, que incidirán en la marcha de la empresa. Los planes de negocios son documentos que se encuentran sujetos a constantes actualizaciones y replanteamientos. Aquí también quiero señalar lo siguiente. Si de repente, imagínense, están ustedes en clases y dicen, bueno, vamos a realizar algún emprendimiento y como actividad final del curso es hacer un plan de negocios, pues no porque ya terminaron su plan de negocios digan, ya concluí. No, como lo señala este párrafo, el plan de negocios es un documento que está vivo y por lo tanto tiene que estar sujeto a actualizaciones y replanteamientos. Entonces, el hecho de que ya terminaron su plan de negocios, no vayan a pensar que ya con eso está concluido todo. No, al contrario, tenemos que estar haciendo actualizaciones de esa información. Como verán aquí, miren, dice, el plan de negocios tiene un uso interno, pero también tiene un uso externo. El uso interno es que nos permite planear. A través del plan de negocios nosotros planeamos, es decir, nos vamos al futuro de la empresa, nos vamos a ver la meta a la cual queremos llegar. Pero también el plan de negocios, como señala aquí, tiene un uso externo y dice que sirve de herramienta de promoción y comunicación de la idea de negocios, bien sea para promoverla en busca de socios o para obtener financiamientos. Yo ya tengo mi plan de negocios y en el plan de negocios pues yo ya digo, por ejemplo, que mis inversiones necesarias para poner mi negocio son, voy a poner una cantidad, 500,000 pesos. Bueno, yo empiezo a analizar y yo me pregunto, bueno, ¿cuánto voy a poner yo para poder poner este negocio? Y a lo mejor me encuentro que juntando todos mis ahorros tengo 300,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me faltan 200,000 pesos para poder completar la inversión total. Entonces, el plan de negocios es un buen instrumento para que yo me acerque con alguien y le diga, oye, fíjate que quiero poner este negocio, ¿te interesaría participar? Y bueno, y en ese plan de negocios, pues le vamos a decir qué es lo que vamos a hacer y en el tiempo que yo quiero hacer la recuperación y la manera en que yo voy a compartir las utilidades si son socios o el pago del dinero que me den como crédito. Entonces, para eso nos sirve el plan de negocios, para hacer una herramienta, como dice aquí, de promoción de lo que yo quiero hacer, pero también de comunicación, de comunicar qué quiero hacer
y cómo lo quiero hacer. De esta manera, si pudiéramos hacer una recapitulación de lo que comenté acerca de lo que es el plan de negocios, pues como lo dice, lo podrán observar en la lámina, dice: el plan de negocios es el documento que describe los objetivos del emprendimiento y permite mostrar, fíjense algo, número 1, el modelo de negocios. Número 2, determinar la viabilidad económica y financiera. Número 3, proyectar el futuro para valorar la empresa por parte de terceros. De esta manera podrán ustedes advertir que, como lo señala el párrafo siguiente, el plan de negocios es la parte complementaria y posterior al modelo de negocios y se recomienda realizarlo cuando tu emprendimiento esté en desarrollo. Como podrán ver, y lo que yo anticipé al principio de la plática, es que para poder realizar el plan de negocios, lo primero que tenemos que identificar es el modelo. Por eso en esta charla pues vamos a hacer mucho énfasis precisamente en el modelo, en la parte esencial, en la parte medular que va a dar vida al documento que es más extenso. Hay muchos modelos de negocios. Nosotros vamos a hablar en particular de un modelo que se empezó a hacer muy popular a partir del año 2010 en nuestro país y es conocido como el modelo Canvas. Este fue creado, como señalamos aquí, esta es una información que encontramos, que fue presentado como una tesis de doctorado por parte de Alexander Osterwalder, que como todo joven inquieto, dice, subió este documento a internet y de repente pues se encontró con que una empresa de telecomunicaciones de Colombia adoptó la metodología y lo invitó a dar un curso sobre el tema. Y es ahí donde dice la nota que Alexander Osterwalder se da cuenta de que su propuesta tenía mucha acogida y lo mejor resultaba sustentable para las empresas. Y esto sucedió, les digo, a nuestro país llega este modelo, se empieza a popularizar en el año 2010. ¿Qué es un modelo de negocios? Pues un modelo de negocios lo que busca es describir la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor. ¿Por qué hablamos del modelo Canvas y por qué se los queremos platicar a ustedes en esta charla? Bueno, porque Alexander Osterwalder, fíjense que a través del modelo Canvas, pues creó este lienzo en el cual se permite sistematizar, se permite resumir todo lo que queremos hacer contestando estos 9 temas. Este lienzo del modelo Canvas, pues ¿qué creen? Rompe con la lógica de nuestro pensamiento, de la manera en cómo pensamos en Occidente. Nosotros, si ustedes observan, pues escribimos de izquierda a derecha y nosotros generalmente lo hacemos empezando de arriba y vamos bajando. Pues el modelo Canvas rompe también con esa lógica de pensamiento, porque el modelo Canvas inicia de la parte derecha y la vamos realizando hacia la parte izquierda y posteriormente lleva un orden así de secuencia de arriba hacia abajo. Entonces, por eso es importante el modelo Canvas, porque nos permitió hacer esa innovación, romper con estos paradigmas de cómo resolver ciertas situaciones. Por otro lado, ¿cuál es la ventaja del modelo Canvas? Bueno, que nosotros en todo momento nos preguntemos ¿qué me hace diferente a la competencia? Si yo
en este momento tuviéramos esa interacción y ustedes ahí donde están a lo mejor compartiendo esta charla con algún compañero, si en este momento ustedes platicaran, oye, ¿qué te gustaría como actividad llevar a cabo? Pues muchas de las actividades que se están llevando a cabo o que realizan nuestros familiares son ideas de negocios que ya muchas están en el mercado. Pero eso no limita al hecho de que nosotros llevemos a cabo el emprendimiento. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué no limita? Bueno, porque lo que vamos a buscar es identificar qué me hace diferente a lo que existe en el mercado. Y es lo que yo voy a hacer. Ser diferente a lo que ya hay en el mercado. Voy a dar un valor agregado. Bueno, pues vamos a analizar cada uno de los elementos que conforman el modelo Canvas. Y el primer elemento que conforma el modelo Canvas es el segmento de clientes. Y aquí, como nos dice la nota, dice, define con precisión quién es tu cliente. Eso es muy importante. Nosotros, para poder tener éxito, lo que primero que tenemos que identificar y tenemos que conocer, pero de una manera muy, muy clara, es quién es mi cliente. ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Son personas jóvenes? Podemos hablar de niños, podemos hablar de adolescentes, podemos hablar de personas de la tercera edad. O sea, ¿quiénes son? Para que en función de quiénes son, nosotros llevemos a cabo un emprendimiento que pueda ser exitoso. Pongo un ejemplo. Y voy a poner un ejemplo y a lo mejor van a decir, bueno, a lo mejor es muy acorde a tu edad. Pero vamos a pensar en una persona que queremos crear un espacio de entretenimiento, puede ser un restaurante, un lugar de convivencia para personas de la tercera edad. ¿Cómo se imaginan un lugar para personas de la tercera edad? Pues lo primero que tendría, ya ahí está un segmento de clientes, personas de la tercera edad. Pues yo empezaría a pensar en mi negocio de restaurante, pues acondicionar ese espacio con piso antiderrapante, con una serie de pasamanos, pues para que la gente se pueda detener. Yo pensaría en la ambientación de ese local considerando, pues a lo mejor cuadros de la época donde estas personas eran jóvenes. Pondría yo música acorde precisamente a la época en que estas personas eran jóvenes y que se tocaba en su época. ¿Esto qué permite? Pues que estas personas, cuando decidan reunirse, cuando decidan convivir, pues en el lugar que van a pensar va a ser en qué restaurante, en qué centro de convivencia, pues en el que les estoy describiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese centro es donde van a vivir una experiencia que les va a recordar en los momentos en que ellos eran jóvenes, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Imaginemos ahora, imagínate tú, joven. Si tú quisieras poner un negocio y estás pensando en niños, ¿qué negocio o qué características tendría que tener ese espacio para que los niños digan, es ahí donde yo quiero ir? Y tu empresa, como lo dijimos al inicio de la charla, se convierta en el deseo de la persona. Tu producto se convierta en el deseo de la persona. Por eso es importante que segmentemos a los clientes. Es importante que conozcamos muy íntegramente quién es mi cliente, para que yo mi producto lo haga para satisfacer sus necesidades. Los espacios los acondicione para satisfacer necesidades.
Una vez que ya segmentamos al cliente, bueno, pues vamos a empezar a identificar también precisamente esto, mi propuesta de valor. ¿Qué problema voy a resolverle a la persona? Vamos a considerar que una persona cuando acude a una empresa, a un negocio, lo que busca es sentirse satisfecho y busca que le resolvamos su problema y busca un beneficio, ¿sí? Busca el beneficio. ¿Qué beneficio le brindamos? Entonces, esa va a ser mi propuesta de valor. ¿Qué producto, qué bien o qué servicio le voy a brindar? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si vamos a comprar ropa, yo te pregunto a ti, joven, tú en esta edad, ¿por qué tipo de playera, qué tipo de blusa, qué tipo de pantalón, qué tipo de falda, qué tipo de zapatos usas? Y a lo mejor me van a estar diciendo, pues yo busco que tengan colores llamativos. Yo busco que tengan algún distintivo que esté de moda. Pues entonces el problema que yo te voy a resolver como productor de ropa es que tú estés a la moda. A lo mejor alguien busca, le gusta la ropa cómoda. Pues entonces yo voy a buscar ropa con ciertas características para que tú te sientas cómodo al momento de usarla. A lo mejor tú buscas una ropa con ciertas características porque dices, esto me permite formar parte del grupo que hay en mi colonia, que hay en mi localidad. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Buscamos resolver el problema de sentirnos que pertenecemos a un grupo. Entonces, siempre nosotros tenemos que estarnos preguntando cuál es el problema que voy a resolver, qué beneficio es el que va a recibir el cliente cuando compre mi producto o acuda a mi establecimiento. Eso es lo que tenemos siempre que estar pensando. Una vez que ya sabemos quién es nuestro cliente, ya sabemos lo que le vamos a dar a nuestro cliente, tenemos que identificar cuál va a ser mi canal de distribución. Lo que señala aquí la nota, cómo contactarás a tu cliente. Y fíjense que hay dos canales de distribución, como lo señala la imagen que tenemos a la izquierda. Como ustedes podrán advertir, dice, hay un canal directo de distribución. Pues esos son. ¿Cómo voy a contactar a mi cliente? Pues a través de un canal directo o a través de un canal indirecto. ¿Cuál sería el canal directo de distribución? ¿O cuál es el canal directo de distribución? Es cuando yo produzco y sin que exista intermediario, le vendo al cliente. Te pongo un ejemplo. Una tortillería. La tortillería produce tortillas y yo llego al mostrador, al local de esta tortillería y compro directamente en el establecimiento. Este es un canal directo de distribución. ¿Por qué? Porque no hay ningún intermediario, ¿sí? No hay nadie entre el productor y yo consumidor o yo cliente. Otro canal de distribución directo es, por ejemplo, y tenemos que tener cuidado en esto para que no confundamos, y voy a poner otro ejemplo, yo tengo esta misma tortillería. Si yo como dueño de la tortillería compro motos para el reparto de la tortilla en las colonias, este también es un canal directo de distribución. ¿Y por qué digo que es un canal directo de distribución? Porque las motos son de mi empresa. Lo que estoy haciendo es una estrategia comercial para poder acercar mi producto al cliente.
pero no hay un intermediario. ¿Por qué no hay un intermediario? Porque las motos y la persona que va a vender son personal de mi empresa. Siendo así, es un canal directo de distribución. Otro canal directo de distribución a lo mejor es voy a comercializar mi producto a través de Facebook, a través de redes sociales. Pero si yo vendo al cliente final sin intermediarios, entonces vuelvo a insistir, es un canal directo. Y a lo mejor alguien me puede decir, no, pero a ver, espérate. A ver, pero si contrato una moto o contrato un taxi para que le lleve al cliente el producto, ahí hay un intermediario. No, nuevamente, es una estrategia que me permite acercar el producto al cliente. Pero lo único que hace es, yo produzco el bien y se lo llevo al cliente. Y bueno, pues para acercarlo, pues hay que buscar un medio que puede ser contratar a estas motos de reparto, algún taxi que vaya y lo reparta, pero no hay intermediario. ¿Cuándo hablamos de un canal de distribución indirecto? Cuando hay un intermediario. ¿Y quién puede ser un intermediario entre el productor y el cliente? Pues puede ser, por ejemplo, la tiendita de la esquina, pueden ser estas tiendas de conveniencia, como pudiéramos hablar, bueno, no vamos a poner nombres, pero que están en muchas colonias, que son de color amarillo. Bueno, pues esas son tienditas, tienditas de la esquina o tiendas de conveniencia, son intermediarios entre quien produce y el consumidor final, que en este caso para nosotros es el cliente. Y ahí hay el canal de distribución indirecto, puede ser muy amplio, como también lo señala la nota, como lo señala la imagen que están ustedes viendo en la lámina. Por ejemplo, miren, dice ahí productor, agente, mayorista, comerciante minorista y hasta llegar al cliente. Ahí hay una gran cantidad de intermediarios, el agente, el mayorista y el comerciante minorista. Pasa por todos estos para poder llegar al cliente. Pongo nuevamente un ejemplo. La tortilla, en el ejemplo de la tortilla yo dije, si yo compro motos y reparto tortilla en las motos de la tortillería, del dueño de la tortillería, es un canal directo de distribución. Pero es un canal indirecto si alguien viene y me dice, oye, yo quiero comprarte tortillas, pero las voy a repartir en mi moto. Ahí ya hay un intermediario. ¿Por qué? Porque es una persona completamente ajena a mi empresa. Entonces, esto es importante que ustedes identifiquen cómo va a ser mi canal de distribución. ¿Va a ser directo o va a ser indirecto? ¿Por qué es importante esto? Bueno, va a ser importante precisamente porque de esa manera yo voy a determinar cómo me voy a relacionar con mis clientes. Y lo que dice ahí, cómo vamos a fidelizar a los clientes. Y lo que buscamos nosotros con este tipo de estrategias es que tengamos clientes permanentes, que tengamos personas que tengan ventas a las cuales nosotros les vendamos de manera constante. Y cuando el cliente regresa con nosotros, eso significa que está fidelizado. Eso significa que cuando piensa, pues piensa en mi empresa y por lo tanto, bueno, nuestro negocio, nuestros productos son su deseo. Y eso es lo que hemos hablado desde el principio, de la necesidad de que nos convertamos en el deseo del cliente y eso nos lleva a tener clientes fidelizados. Ahora,
¿Qué relación, qué conexión tiene la relación con los clientes con el canal de distribución? Pues mucha. Si yo tengo un canal de distribución directo, es decir, produzco y yo se lo vendo al cliente, pues ahí yo tengo que establecer una estrategia para poder contactar a mi cliente. Y voy a hablar de 3 momentos para poder hacer esta estrategia. En el antes, en el durante y en la postventa. Un canal de distribución directo, ¿cómo se relaciona con sus clientes en el antes? Es decir, antes de que acude el cliente a mi empresa, ¿cómo le doy a conocer que tengo mi negocio? Bueno, pues podemos hacer varias estrategias, como hacer el perifoneo, contratar estos carritos, estas motos que van anunciando por las calles que yo vendo un producto. Ese es el perifoneo. También puedo hacer algunos volantes donde yo voy a informarle a la gente que pues en tal lugar hay una empresa que vende tal y tal producto. Esa es una manera. Ese es en el antes. Puedo poner a lo mejor algunos espectaculares, algunos anuncios donde yo digo que hay una tienda que produce cierto artículo en tal lugar. Ese es en el antes. Ahora, en el durante, cuando la gente ya llega al negocio, también es importante que tú establezcas una estrategia para que cuando llegue la gente a tu negocio diga, pues aquí me atienden bien, aquí me siento bien. Y yo pongo nuevamente el ejemplo de lo que decíamos hace un rato de la tortillería. Voy a poner una tortillería en el antes. Bueno, ya dije que voy a contratar un carrito de estos de sonido para que vaya a decir que en tal calle hay una tortillería que vende estos productos. Durante, es decir, cuando ya el cliente llega ahí a mi negocio, a la tortillería, ¿qué le ofrezco para que diga, no, yo solamente quiero comprar tortillas en este lugar? Bueno, pues a lo mejor podemos poner ahí acondicionar un espacio donde yo pongo un salero para que la gente se coma su taquito con sal, o se coma a lo mejor un recipiente con alguna salsa. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Pues va a ser diferente a mi negocio de todos los demás. Y en la postventa, es decir, cuando la gente ya no está en mi tortillería, cuando ya la gente se fue, ¿cómo le digo que se mantenga mi negocio en su mente? Pues a lo mejor una manera es invitarlos a que visiten nuestras páginas, nuestras redes sociales. Y en el caso, por ejemplo, de una tortillería, pues a lo mejor yo le puedo decir a las personas, oye, visita mis redes, y en esa red, pues yo le voy a compartir ciertas recetas de cómo usar la tortilla fría o cómo usar la tortilla de una mejor manera. Le voy a dar recetas. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Pues que la persona siempre diga, pues yo voy a seguir yendo a esta tortillería porque aquí hay una diferenciación con respecto a todas las tortillerías que existen en la zona. Esa es la relación con los clientes cuando tenemos un canal de distribución directo. Cuando tenemos un canal de distribución indirecto, ¿quién es mi cliente? Mi cliente no es la persona que va a consumir la tortilla, que va a consumir el pan, que va a consumir la carne, que va a consumir lo que nosotros estemos haciendo. Mi cliente es el intermediario. En el caso, podemos hablar de la tiendita de la esquina. Mi cliente son estas tiendas de conveniencia que hay, que ya les dije que están pintadas de color amarillo. Esos son mis clientes. Y para ellos voy a tener que establecer una forma de relacionarme diferente. Por ejemplo, en el antes,
Pues yo no puedo poner carritos de perifoneo, no es conveniente ni poner carritos de perifoneo ni hacer volantes para írselo a dar a la tiendita de la esquina. Ahí mi sugerencia es que ustedes hagan como una especie de ruta, ¿sí? Una ruta que vayan viendo todas las tienditas que hay por su colonia y puedan decir, o todos los clientes, potenciales clientes que hay en una cierta zona, y van a llegar ustedes y les van a decir, oye, fíjate que vendo este producto, ¿me permites una demostración? ¿Qué te parece si el día jueves a las 10 de la mañana me permites y me das una cita para que yo acuda para darte a conocer el producto que vendo? En el durante, pues en el durante yo no voy a llevar a lo mejor lo que dijimos, poner en la tortillería la salsa, no, yo voy a llevar un documento en donde le voy a decir a esta persona qué beneficios tiene al comprarme a mí y qué utilidad va a tener por cada producto que venda. Y en el postventa, pues le voy a dejar una tarjeta donde le voy a poner mis teléfonos y le voy a decir, oye, ¿me permites que a una determinada hora de cada día o de cada semana o de cada mes yo te hable para saber si necesitas más producto? Vean la importancia de identificar al cliente a la manera del canal de distribución para que yo pueda establecer una manera muy adecuada de cómo relacionarme con ellos. Aquí un ejemplo que me viene a la mente de una empresa hace algunos años. Cuando apenas empezaban a entrar las empresas repartidoras de agua en garrafón, aquí en la ciudad de Jalapa, fíjense que llegó una empresa de Puebla. Y esa empresa de Puebla tenía una estrategia muy interesante precisamente para fidelizar a sus clientes. Empezaban a llegar, tocaban de puerta en puerta, ofreciendo el servicio, dando a conocer pues cuánto valía el garrafón, cuánto valía posteriormente el líquido. Pero una vez que las personas tomaban la decisión de comprar el garrafón a esta empresa y de querer ser clientes de este negocio, tomaban nota de un dato interesante. Preguntaban cuál era la fecha de algún acontecimiento importante en la familia. Y pues la persona le podía decir su fecha de cumpleaños, el aniversario de bodas, alguna fecha muy significativa. Y lo que hacía esa empresa posteriormente es que ese día, precisamente lo que hacía era llegar con una rosa a las personas de esa casa. Eso les ganó muchos clientes. ¿Por qué? Precisamente por el detalle que se tenía. Por eso es que comento esta estrategia que implementó esta empresa, porque lo importante es precisamente eso, hacernos diferente a la competencia y que la gente que nos va a comprar pues nos vea diferentes y que vea un beneficio con respecto a la competencia existente. Una vez que ya tenemos quiénes son mis clientes, quién es el canal de distribución, la relación con el cliente, es importante identificar cómo voy a obtener ingresos. Y como dice aquí la lámina, ¿qué harás para generar ingresos? ¿Cuál será tu política de ventas? Y entonces aquí tenemos que tener mucha claridad. ¿Qué voy a hacer para generar ingresos? ¿Voy a vender? ¿Qué producto voy a vender? Ya sea un bien, ya sea un servicio. ¿Lo voy a vender de qué manera? Empaquetado,
lo voy a vender en varias presentaciones. O sea, ¿cómo voy a generar ingresos? Y lo otro, ¿cuál va a ser mi política de ventas? Y ahí va a ser muy importante precisamente identificar, voy a vender a crédito, voy a vender de contado. Si voy a vender a crédito, ¿qué condiciones debe de cumplir el cliente para que yo le dé un crédito? ¿Cuántos días máximo para que me pague esa venta? O sea, esos son elementos bien importantes que habrá que definir. Si yo en un momento determinado voy a establecer una estrategia de promoción, pues también tengo que cuantificar cómo esa estrategia de promoción puede afectar a mis ingresos. Por ejemplo, y pongo un ejemplo que sucede también, hay ciertos días en las semanas que en algunas ciudades, pues el pollo, compro un producto y me dan la mitad. Bueno, pues eso, ese paquete, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, que está también afectando mis ingresos, ¿sí? Y eso yo lo tengo que cuantificar. Tengo que establecer también en qué fechas voy a poner promociones. Las promociones no las podemos hacer en cualquier momento. Tienen que ser en un ciclo donde las ventas vayan a la baja. Eso es lo importante. También, por ejemplo, si voy a poner una tarjeta de cliente frecuente, de cliente preferido, pues eso también, ¿qué va a hacer? Va a impactar a mis ingresos, porque esos descuentos pues van a generar que mis ingresos pues se vean disminuidos. Pues todo eso lo tenemos que cuantificar, ¿sí? Así como nosotros identificamos qué productos, en qué presentación lo voy a dar, si voy a dar a crédito, si voy a vender solamente de contado, también tengo que hacer la cuantificación precisamente de qué días voy a hacer la promoción y cómo impactan esas promociones en los ingresos que voy a estar generando. Otro elemento muy importante dentro del modelo Canvas es identificar cuáles son las actividades prioritarias o las que te hacen diferente. Aquí la invitación es la siguiente: nosotros tendríamos que hacer una especie de flujograma, un diagrama de flujos donde nosotros pongamos actividad 1, actividad 2, actividad 3, todas las actividades que tengo que llevar a cabo desde el pedir la materia prima hasta el momento en que me están pagando ya el producto. Tengo que hacer todas ese flujo, ese diagrama de flujos de todas esas actividades que realizo. Pero lo más importante no nada más es hacer esas actividades, sino identificar cuáles son actividades claves. Por ejemplo, yo puedo identificar que en una determinada fecha tengo que darle mantenimiento a la máquina, porque si no le doy mantenimiento a la máquina, puede generar que la máquina deje de funcionar y entonces puedo parar toda mi línea de producción. Entonces, esa es una actividad clave, mantenimiento, y lo tenemos que poner ahí, que cada 3 meses, cada 15 días, cada mes, cada semana, el tiempo que ustedes determinen, ¿sí?, hay una actividad clave que es el mantenimiento para que la línea de producción continúe operando. He venido poniendo en otras charlas otro ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente, y nuevamente tocamos el caso de comida. Pero jóvenes, el hecho como les decía hace un rato, pongo este tipo de ejemplos, pues porque a lo mejor nos identificamos todos con ellos, pero la idea es que ustedes lo apliquen en cualquier emprendimiento que estén llevando a cabo, ya sea de tecnología o de cosas más desarrolladas que lo que estoy señalando aquí, como es producir tortilla, producir pan, ¿sí? O en este ejemplo que voy a poner, valga la redundancia, este ejemplo habla acerca de producir pan. Imagínense que
yo ya hice mi flujo de actividades y me di cuenta que mi pan se diferencia de la competencia porque yo mi pan lo produzco con una masa que preparo con 4 horas de anticipación antes de entrar al horno. Y eso lo que hace es que mi pan sepa completamente diferente. ¿Eso qué es? Pues eso es una actividad clave. Eso es lo que yo ya identifiqué que me diferencia de la competencia. Por lo tanto, si yo ya identifiqué que hacer la preparación de mi masa con 4 horas de anticipación es lo que me hace diferente, entonces, ¿qué es lo que debo de cuidar? Que nunca yo prepare masa con menos tiempo, porque entonces el producto se va a ver afectado al no cumplir con esa actividad que es fundamental para diferenciarme de la competencia. Una vez que identifiqué cuáles son las actividades claves, pues también tengo que identificar cuáles son los recursos claves. Y una empresa tiene 4 recursos. Como podrán observar, pues tenemos los recursos humanos. Aquí en el número 2 se plantea, está como número 2, tenemos los recursos materiales. Aquí vamos a considerar que hay mercancía y materia prima. Y bueno, este medio de transporte, que es un diablito, pues es la maquinaria. Entonces, aquí están los recursos materiales, ¿sí? Y también tenemos, pues, recursos tecnológicos. Y al final también tenemos lo que son los recursos financieros. Entonces, nosotros siempre también tenemos que identificar cuáles son los recursos claves dentro de nuestra empresa. Y identificamos cuál es las actividades claves. Pues ahora tenemos que identificar los recursos claves. Y es importante identificar, por ejemplo, dentro de mi personal, quién es la persona que puede hacer la diferencia en el negocio. No sé si a ustedes les ha tocado, pero yo he tenido experiencias donde de repente deja de laborar una persona en algún lugar y cambia completamente la atención, el sabor del producto, la presentación del producto. Y de repente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que esta empresa pues nunca se dio cuenta y a lo mejor esta persona abandona el negocio, ya no trabaja. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nunca se dieron cuenta que era el recurso clave para la empresa, el recurso humano clave para la empresa, la persona que hacía la diferenciación en el negocio. Otro recurso clave, y vuelvo a seguir hablando del ejemplo que puse hace un momento del pan. A lo mejor el recurso clave es que yo consumo harina de una determinada marca. Voy a poner una marca que no sé si exista, pero voy a decir, bueno, mi recurso clave, dentro de los recursos materiales, el recurso clave del ingrediente para preparar el pan es usar harina la jalapeña. ¿Por qué? Porque yo ya me di cuenta que cuando uso otro tipo de harina, el pan no queda igual. Entonces ahí hay un recurso clave, ¿sí? El ingrediente que le da la diferenciación a mi producto es esta marca. Lo mismo, conocer si tenemos algún recurso clave como un equipo, ¿sí? Hay en ciertos negocios, en ciertas actividades que tenemos máquinas que son fundamentales para poder llevar a cabo la actividad. Entonces, las tenemos que identificar cuáles son los recursos claves. ¿Para qué? Pues para que actuemos sobre esos recursos claves y que esos recursos siempre estén funcionando en óptimas condiciones. Una vez que identificamos las actividades claves, los recursos claves, pues vamos a ver quiénes son mis socios claves. Y como dice aquí la nota, dice, ¿cuáles son las personas que te hacen ser diferente?
Y podemos hablar de las personas que me hacen ser diferente al nivel interno del negocio. Este trabajador, cuando no viene, no, la producción no es la misma. No sé qué es lo que está pasando, pero esta persona es la que le da el toque mágico al pan, al sabor del pan. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, ese es un socio clave. Porque aquí no nada más vamos a hablar de socios claves refiriéndonos a la persona que aporta dinero. No, estamos hablando de las personas que hacen a mi empresa ser diferente. Y entonces puede ser, vamos a identificar a los trabajadores. Y el trabajador que hace, que le pone la chispa, vamos a llamarle, al negocio, ese es un socio clave para tu empresa. Si se va a suceder algo. Un equipo, una máquina, un horno, por ejemplo, puede ser es un recurso clave. Pero ¿quién se convierte? Y el mantenimiento de ese horno es fundamental para la actividad de mi negocio. Por lo tanto, la persona que le da el mantenimiento a ese horno, la persona que vende las piezas, las refacciones para ese horno, se está convirtiendo para ti en un socio clave. Otro socio clave es, hace un momento comenté que yo solamente para que mi pan salga sabroso, ya me di cuenta que la harina que uso es la de la marca Jalapeña. Pues el proveedor de esa harina se convierte en un socio clave para ti. Probablemente también una dependencia de gobierno puede ser un socio clave para ti. Pongo el ejemplo en el caso de la SEDECOP, nosotros nos podemos convertir en socios claves de muchas empresas. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de apoyos, como por ejemplo registrar la marca de tu producto, registrar la marca de tu negocio. Entonces yo me puedo convertir como SEDECOP en un socio clave para la empresa. Recapitulando, los socios claves no son las personas que aportan dinero solamente, son las personas, son las organizaciones, las instituciones, las empresas que hacen que tu negocio sea diferente al de la competencia. Y es importante que tú los identifiques. Y por último, en el modelo Canva, la última parte tiene que ver con la estructura de costos. Y ahí viene la pregunta, ¿cuáles son los desembolsos que realizas para producir tu producto? La estructura de costos es muy importante. Y aquí nosotros tenemos que considerar y cuantificar todos los desembolsos que vamos a llevar a cabo. Y tenemos que considerar desde el costo que representa las inversiones, ¿sí? Yo tengo que realizar inversiones, y esas inversiones, ¿qué van a suceder? Pues que en un momento determinado, ¿qué va a pasar? Esas inversiones, pues hay que hacer el reemplazo de los equipos en los cuales invertí. Y entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Tengo que empezar a hacer una cuantificación del valor que va perdiendo esos equipos cada vez que los voy usando. ¿Para qué? Para que ese valor que va perdiendo yo lo recupere al momento de que vendo un producto. ¿Por qué? Porque esa cuantificación del valor que va perdiendo ese equipo tiene que estar considerado dentro de mi costo. ¿Qué más tenemos que estar considerando de nuestra estructura de costos? Pues la cuantificación de cada uno y todos los ingredientes que se usan para producir los productos que vamos a llevar a cabo. Y en esa estructura de costos también nosotros tenemos que cuantificar precisamente, pues que si nosotros dijimos que íbamos a satisfacer a mis clientes brindándoles un buen producto,
pues tienen que estar ahí reflejados. Cuando iniciamos la charla, viendo ahorita el modelo Canvas, yo les dije, imaginemos que queremos poner un negocio para personas de la tercera edad. En esa estructura de costos, ¿qué tiene que estar? Pues las inversiones que yo les comentaba de piso antiderrapante, las inversiones en esos cuadros de época, en esa ambientación que vamos a hacer de local, de época de estas personas. Si nosotros no vemos todos esos elementos dentro de su estructura de costos, pues entonces no estamos considerando de manera adecuada el segmento al que yo voy dirigido de los clientes. Por eso, nuevamente la invitación a que ustedes, por ejemplo, lleven a cabo esto, la realización de su modelo de negocios, y para esto, bueno, les vuelvo a mostrar este lienzo donde en esta hoja de tamaño carta ustedes pueden ver ya sistematizada, ya resumido lo que ustedes quieren llevar a cabo. Por eso hemos dicho que si este tema lo pudiéramos dividir en dos, bueno, esta sería la primera parte, es hablar del modelo de negocios. La parte medular, la parte esencial, la parte básica, donde vamos a tener resumido todo lo que queremos llevar a cabo. Y ya una vez que tengamos nuestro modelo, ahora sí podemos realizar el plan de negocios, que es un documento en extenso. Pues jóvenes, espero haberles apoyado a solucionar algunas ideas de cómo llevar a cabo la realización del modelo Canvas, que espero ustedes hayan observado, es básico pues para poder llevar a cabo sus ideas de emprendimiento. Pues me dio mucho gusto saludarlos y espero que les haya servido la plática del día, de este momento. Creo que ahí me equivoqué, ¿verdad? Volvemos a repetir, ¿sí? Despedida. Sí. Pues jóvenes, espero que esta charla respecto a lo que es el modelo Canvas les haya servido, porque como les comenté, rompe con la lógica de la manera en cómo nosotros pensamos. Si ustedes se dieron cuenta, el modelo lo empezamos a construir de izquierda, lo empezamos a construir de derecha a izquierda y en un orden que va de arriba hacia abajo, y de esa manera, bueno, nos vuelve creativos para lo que vamos a poner en este lienzo. Y este lienzo permite que en una hoja de tamaño carta pues tengamos todo lo que queremos realizar. Espero haberles servido con esta charla y pues haberlos apoyado a aclarar algunas ideas de cómo sistematizar o cómo poner sus ideas de negocios por escrito.